Bueno, continuando con esta parte de ingeniería en requerimientos, nos falta una de las partes más importantes en el desarrollo de software, que es el cliente. Porque al final, pues el cliente es el que hace que nosotros trabajemos, porque él es el que nos va a pedir los requerimientos y él es el que nos va a pagar. Sin cliente, no hay desarrollo de software. Salvo que sea un proyecto propio y ustedes mismos sean el cliente y ustedes mismos simulen que se pagan, pero en la realidad pues debe haber un cliente. Y esta etapa de cliente se puede ir diversificando y puede tomar diferentes roles, pero al final siempre hay un cliente específico. A veces, a veces el cliente es el que paga, a veces no es el que paga, sino que el cliente es el que tiene más conocimiento y el que va a utilizar el software. Y el que paga, pues al final, pues tiene personas a su cargo y nada más manda a hacer el sistema. Bueno, ¿cuáles son las actividades del cliente? Las actividades y responsabilidades del cliente. ¿Sí me ayudas a leer Aguiluz Ríos, Andrea? Sí, profe. Actividades y responsabilidades. Educar al analista de requerimientos acerca del negocio y sus objetivos. Ser claro y preciso acerca del problema que se requiere resolver. Colaborar con el analista en la definición de los requerimientos. Revisar los documentos de requerimientos y el avance del proyecto. Comunicar a los analistas sobre cambios en los requerimientos. Plantear costos y tiempos esperados de desarrollo y estar abierto a discutir cambios en los costos y tiempos de entrega. Estar siempre dispuesto a reunirse con los desarrolladores para discutir distintos aspectos del proyecto. Respetar los procesos que implementarán los desarrolladores para implementar el producto. Bueno, si se fijan, pues no nada más son actividades y son responsabilidades. Normalmente cuando estamos desarrollando un sistema, pues tienes que tener comunicación con el cliente para que lo que te está diciendo es lo que estés entendiendo. Miren, déjenles enseño algo. Bueno, preguntas. Bueno, entonces, el, si se fijan, si se fijan el proyecto, bueno, en la parte del cliente, debe ser un cliente que quiera estar involucrado. Porque a mí me ha tocado trabajar en proyectos donde nada más al cliente lo veo cuando me da los requerimientos y cuando quiere que le entregue. Y aunque he querido tener acercamiento con él, pues nunca tenía oportunidad por su trabajo. Me delegaba sus responsabilidades a otra persona y la otra persona no sabía ni de qué se trataba. Y recuerden que en este caso, pues el cliente es el que va a utilizar el software. Porque puede ser alguien que esté pagando una cantidad de dinero y en realidad pues él no lo va a utilizar, lo va a utilizar pues un trabajador de él. Pero al final nosotros tenemos que tener contacto directo con él y debe tener sus responsabilidades de estar en lo que cabe, que sea prudente, juntas con nosotros. Tampoco le vamos a estar molestando todos los días a todas horas, porque también eso nos hace ver a nosotros como que no somos algo serio. Por ejemplo, la junta que les acabo de enseñar, pues fue una junta y creo que tuvimos un mes antes. Entonces, es muy importante la parte de la comunicación con el cliente. También aquí es importante sobre los cambios de algún requerimiento, porque los requerimientos pueden cambiar porque cambia el modelo de negocio. Imagínense ustedes que están desarrollando el sistema del OXXO que les he platicado y lo quieren hacer por medio del celular, también ya les había platicado, pero ahora quieren ustedes tener una junta con el cliente porque se dieron cuenta que existen varios dispositivos de tipo NFC
y quieren preguntarle al cliente cuál de esos dispositivos va a soportar o si los va a soportar todos. Entonces, para su sorpresa, a nivel nacional, por ejemplo, este es un caso hipotético, Oxxo toma ahora sí que la decisión de ya no utilizar esa tecnología, de utilizar otra. Y ese viene a partir de una toma de decisiones del corporativo. Entonces, pues se hace porque se hace. Entonces ya el proyecto pues cambió y los requerimientos cambiaron. Pero en algún momento les tienen que decir a ustedes que ya cambiaron porque ustedes siguen haciendo lo que quedaron. Entonces debe de haber un compromiso en que se deben de llevar a cabo estos avisos de cambios de requerimientos. ¿Alguna pregunta? Bueno, clasificación de los usuarios. Bueno, ¿quién nos ayuda? Nos ayuda a García Dueñas, José Manuel, anda por ahí. García Dueñas, José Manuel. Ok, nos ayuda por favor. El cliente. Perdón. El usuario. Clasificación de los usuarios. La frecuencia con la que usan el sistema, las funciones que usan del sistema y su frecuencia, la experiencia en el dominio de la aplicación y su experiencia con otros sistemas similares, el tipo de uso que le dan al sistema, ya sea operación, administración, mantenimiento, supervisión, las tareas que desempeñan en soporte de los procesos de la organización, sus privilegios de acceso o niveles de seguridad, tales como usuario invitado, administrador u usuario de nivel interno, tipos de usuario necesarios para operar el sistema, personas, grupo de personas, robots u otra computadora. Bueno, gracias. Bueno, entonces aquí el usuario y la clasificación de los usuarios se vería a partir de qué tanto usan el sistema, qué funcionalidad se le va a dar y con qué frecuencia, qué dominio tiene la aplicación. Porque recuerden que cuando hablamos de requerimientos no estamos hablando de un sistema nuevo. También se puede ser una modalidad, una modificación, perdón, que se le vaya a añadir a un sistema ya existente. Entonces a veces pensamos que nada más se levantan requerimientos cuando son sistemas nuevos. Pero no, también se levantan requerimientos cuando se le va a hacer un cambio a un sistema ya existente. Entonces por eso aquí viene el dominio de la aplicación, porque puede ser una modificación de un sistema que ya existe y pues la persona que tenga dominio de la aplicación, pues ese va a ser el usuario. La experiencia que tenga con otros sistemas similares, porque en las empresas pues resulta que se utilizan varios sistemas, no nada más el sistema que nosotros, salvo que sea una empresa muy pequeña y que esté empezando a entrar a esto de la tecnología, pues será que no utilice ningún sistema, pero normalmente para llevar todo el control de las cosas se utilizan sistemas. El tipo de uso que le dan al sistema, pues la operación, la administración, el mantenimiento, la supervisión. Las tareas que desempeñan en soporte de los procesos de la organización. Bueno, estas dos, recuerden que cuando el usuario utiliza el sistema, pues en algún momento tiene que sacar algún respaldo de la información que tiene. Y ahí es donde el requerimiento se levantó y se le preguntó que quién va a hacer el respaldo, si lo va a hacer automáticamente el sistema o lo va a hacer ellos. O lo van a hacer cuando de manera programada o cuando el usuario quiera. Las tareas que desempeñan en soporte de los procesos de la organización, por ejemplo, si en este caso se tiene que imprimir la nómina cada 15 días, pues normalmente se hacía de manera manual, pero ahora a lo mejor quiere que se haga con el sistema. Los privilegios de acceso a niveles de seguridad, tales como usuario invitado, administrador o usuario a nivel interno. Tipos de usuarios que necesitan para operar el sistema, persona, grupo de personas, robot u otras computadoras. Bueno, con respecto a los usuarios y la seguridad, pues es muy importante porque a partir de cómo se capturen los requerimientos y se visualicen las capas, pues se podrá desarrollar el sistema
de una manera más fácil, porque es muy difícil y lleva mucho trabajo de que ya está el sistema hecho y ahora quieres montarle la capa de seguridad o los niveles de acceso. Entonces normalmente cuando se realiza el sistema se prevé que van a ser capas y van a ser niveles. Por ejemplo, el usuario administrador pues tiene niveles de todo el sistema. Pero normalmente piden un usuario más abajo, que es el usuario el que va a hacer las cosas. No va a ser el administrador. El administrador nada más entra y modifica las cosas que el usuario normal no puede hacer. Bueno, y luego piden un usuario que nada más tenga ciertas características. Por ejemplo, se me ocurre, en el sistema de pagos, pues el sistema, el que está ahí en la caja, no tiene las mismas facultades y las mismas, ahora sí que privilegios para moverle el sistema que la persona que está encargada de la administración del sistema. Por ejemplo, él nada más se encarga de generar un pago o de cobrar una cantidad y nada más. No puede crear cuentas, no puede crear productos, no puede crear inventarios y todos estos niveles de seguridad y privilegios de acceso pues se tienen que llevar de la mano con el desarrollo del sistema desde el principio. Aunque se pueden hacer en una etapa tardía, pues no es recomendable. Bueno, y los tipos de usuarios necesarios para operar el sistema, pues normalmente cuando pensamos que un sistema es manipulado, pues siempre pensamos que una persona está sentada ahí y que le está manipulando el sistema. Cuando hablábamos del ejemplo del Oxxo y del cajero, pues pensamos que un cajero es una persona. Pero ¿qué tal si les digo que vamos a poner en este caso un kiosco? Entonces, pues en realidad, pues tendríamos que cambiar el tipo de usuario que necesitamos interactuar. Por ejemplo, y si queremos consumir un Resapi, que queremos saber el tipo de dólar para saber cuánto va a costar, pues entonces es de sistema a sistema y tiene que haber una comunicación. Entonces, por eso viene ahí de computadora a computadora. Y normalmente esto se utiliza mucho porque los sistemas no pueden estar aislados. O sea, para que sean efectivos y tengan utilidad, deben de estar conectados con otros sistemas. Eso también lo he detectado mucho, que pensamos que cuando nosotros estamos desarrollando un sistema, queremos que todos los sistemas se nos agrupen a lo que estamos haciendo nosotros. Y en realidad no. En realidad a veces nosotros nos tenemos que adecuar a lo que hay allá afuera. Por ejemplo, si yo quiero hacer una factura electrónica, pues me tengo que adecuar al sistema del SAT. No le voy a decir al SAT que se adecue a como yo lo llevo. O sea, me tengo que adecuar a las reglas de operación del SAT. Si yo quiero implementar un sistema de inventarios y existe un catálogo y quiero trabajar, por ejemplo, con Soriana y quiero utilizar los productos de Soriana que están en su bodega, pues me tengo que adecuar a Soriana. No le voy a decir yo a Soriana que se adecue a mí. Porque, salvo que sea una empresa muy, muy grande, pues ya pone las reglas. Y al final, otra empresa estará consumiendo lo que yo le estoy dando. Y eso también nos lleva a reflexionar que debemos dejar nuestro software de tipo documentado para que podamos nosotros pasarle toda esta información a nuestros clientes, que puede ser, o nuestros usuarios, que pueden ser desde una persona, un grupo de personas o hasta otra computadora. Bueno, nos ayuda, por favor, Martínez Morales Vicente. Sí, problemas adicionales de proceso, problemas de alcance, en los cuales se describe el ámbito y límite de operaciones de software. En esta categoría, algunos de los problemas podrían ser que el ambiente del sistema no está bien delimitado o que no existe información suficiente del flujo de información de la organización. Bueno, gracias. Recuerden que los problemas del alcance, igual que en fundamentos de investigación, debe haber un alcance. O sea, no pueden hacer ustedes un sistema que empiece como control de inventarios y termine pagando la nómina.
O sea, debe de haber un alcance porque si nunca van a terminar y nunca van a poder resolver el problema porque es demasiado grande. Si su sistema se planteó que pagara la nómina y fue de control de inventarios, pues ya sabrán ustedes si tiene un alcance o no tiene un alcance. Por ejemplo, también podría ser que su sistema, en este caso, que va a pagar la nómina, pues hasta dónde, pues hasta que se le dé el recibo de comprobante a la persona o al empleado. Bueno, pero tampoco le va a llevar la contabilidad del empleado. Tiene que haber un alcance y un límite. Tiene que estar bien delimitado. Porque si no va a haber problemas de alcance. Bueno, problemas asociados al proceso. Nos ayuda Martínez Valdés, Omar Francisco. Problemas de comprensión de lo que se quiere construir con los clientes, usuarios y con los grupos de desarrolladores. En esta categoría podrán aparecer distintos problemas. Los clientes y los usuarios no entienden completamente todo lo que quieren o no cuentan con toda la información que dé soporte a sus necesidades. Los clientes y usuarios tienen poco conocimiento de las capacidades y limitaciones de los sistemas de cómputo. Los analistas tienen poco conocimiento del dominio de la aplicación. Los usuarios y los analistas hablan de distintos lenguajes técnicos. Existen perspectivas de cómo debe construirse el software entre el cliente y los desarrolladores. Bueno, esto es muy común porque además del lenguaje, que normalmente los clientes, pues no todos hablan español, sino que hablan otros idiomas, y normalmente donde hay dinero para el desarrollo de software, pues es en el idioma inglés. Tenemos una barrera en el idioma, porque pues no es nuestro idioma nativo, aunque lo conozcamos y lo manejemos, pues no es nuestra lengua materna. Entonces puede haber un problema de comprensión. Además de eso, de que el ámbito donde se vaya a desarrollar el sistema, pues no es el del dominio de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, este proyecto que les enseñaba era para manejar la flora y la fauna de personas indígenas en el país, en México. Entonces, por ejemplo, yo no entiendo y no sé cuando me hablan de cierta botánica o de cierta lengua, no, por ejemplo, no sé. Entonces, todos esos problemas son de comprensión. Imagínate que tienes que entender lo que quiere hacer el cliente y lo tienes que pasar a un lenguaje de programación. Entonces, normalmente todos esos problemas pues chocan y hacen que no se levanten bien los requerimientos y que nosotros no podamos ahora sí que desarrollar lo que quiere el cliente. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Nos ayuda Montelongo, Ana Graciela? ¿Sí tiene micrófono? Sí. Problemas asociados al proceso. Problemas de volatilidad. Debidos a los continuos cambios en los requerimientos. En esta categoría se trata de resolver los problemas que existen cuando los requerimientos deben cambiar razones tecnológicas o errores o por mejoras. Problemas de conflictos entre requerimientos. Bueno, gracias. Bueno, si se fijan, aquí era parte de lo que les había dicho, que cambian los requerimientos, ya sea por razones tecnológicas, como les mencioné el ejemplo, o por algún error, o por mejoras. Les sigo insistiendo que lo único que estamos seguros es que los requerimientos van a cambiar. Bueno, problemas de conflictos entre requerimientos. A eso se refiere a que cuando nosotros estamos desarrollando el sistema se pide una funcionalidad, por ejemplo, que imprima la pantalla, el usuario, el sistema imprimirá la pantalla para ver su estado de cuenta. Y también nos piden que se imprima físicamente. Entonces, a lo mejor lo más fácil sería hacer una sola pantalla
y que de ahí salían a las 2. Pero luego vemos que se quiere ver en el celular y en el celular pues necesita un formato diferente. Sigue habiendo el mismo requerimiento, pero tiene problemas porque aunque parece que se van a solucionar de la misma forma, se tienen que hacer de manera diferente y chocan los requerimientos. Bueno, validación de requerimientos. ¿Nos ayuda, por favor? Mesa, ¿sí tiene micrófono, Mesa? Sí, validación de requerimientos. Demostración de que los requerimientos que definen el sistema son los que el cliente realmente quiere. Los costos de errores en los requerimientos son altos, por lo cual la validación es muy importante. Fijar un error de requerimiento después de desarrollo puede resultar en un costo 100 veces mayor que fijar un error en la implementación. El prototipado es una técnica importante en la validación de requerimientos. Bueno, hay que demostrarle al cliente que lo que nos pidió es lo que nosotros entendimos. Y normalmente se hace con un contrato. Se hace con el SARES, se plasma y se le dice, pues el sistema va a hacer esto, esto y esto y esto. ¿Sí estás de acuerdo? Bueno, si se plasma de la manera más entendible posible para que no haya un entendimiento erróneo. Y recuerden que los costos, porque al final este es un negocio, los costos de desarrollar un sistema que no se plasmaron bien los requerimientos desde el principio, se elevan muchísimo. Y les pongo mucho el caso de cuando estamos nosotros poniendo saldo en el Oxxo. Les pongo el Oxxo porque pues yo creo que todos han ido ahí al Oxxo. Y casi la mayoría ya ha puesto saldo para celular en el Oxxo. Entonces imagínense que el requerimiento es que se pueda pagar con tarjeta de despensa para poner saldo en el Oxxo. Y cuando se hicieron los requerimientos, pues no se checó que existen muchos tipos de tarjetas y el sistema se tiene que conectar a muchos sistemas externos para consultar si tiene saldo. Imagínense que nada más se hizo para una sola empresa y originalmente el cliente quería que fuera para 10 empresas. Por ejemplo, ya saben que en la Main App tienen un tipo de tarjeta de despensa. En la Presidencia tienen otro tipo de tarjeta de despensa. Con nosotros tenemos otro tipo de tarjeta de despensa y son diferentes empresas. Entonces ya está funcionando el sistema, ya se implementó en todos los Oxxos habidos y por haber. Imagínense que empieza a haber quejas porque no acepta las tarjetas de despensa. Imagínense el costo de parchar, ahora sí el nombre de parchar, el sistema ya cuando se implementa en todos los Oxxos. Y si es un error crítico y un error de requerimientos fuerte, imagínense que se tenga que hacer un cambio de versión fuerte, donde tienes que hasta reiniciar el sistema para cargar esa funcionalidad. Y por eso ahí viene muchos que se cayó el sistema ahí en el Oxxo. ¿Se les cayó el sistema? Pues sí, porque se está actualizando. Porque tiene que estar actualizado, porque si no, imagínate, ya cambió las políticas de la empresa de la tarjeta y ya no va a funcionar el sistema. Entonces hay que hacer el cambio y se tiene que hacer en tiempo real. Y lo que hacen los del Oxxo es que detienen la compra, el cobro de productos y actualizan las máquinas. Entonces, pues mientras se está actualizando, ¿qué hace la gente? Pues hace una colota y dice, no, pues nada más está una máquina o no hay sistema, se me cayó el sistema. Imagínense el costo de no vender productos, pues en una tienda Oxxo, pues como sea. Pero imagínense la cantidad de Oxxos que hay en el país. Bueno, y por eso se hace lo que es el prototipado. Porque se hace un sistema pequeñito, se hagan de cuenta que hace un prototipado, se hace una maqueta de lo que es el sistema, se le enseña al cliente, se le muestra, a veces hasta son semifuncionales,
piensa el cliente que puede interactuar con él y puede interactuar a veces con él para ver si es lo que él quiere. Con sus ventajas y sus desventajas de prototipar. Las ventajas, pues, nos dice si el cliente va aceptando lo que nosotros entendimos que era. Y nos va dando un norte de qué es realmente lo que quiere. Las desventajas, que muchas veces el cliente piensa que ya está desarrollado el sistema. Con el prototipo piensa que ya está hecha toda la implementación y a veces nada más es un cascarón que parece que funciona y nos pega mucho porque los tiempos de entrega los empiezan a hacer más rápido porque dice, pues ya lo vi el sistema la semana pasada, ¿por qué se ve que no has avanzado? Entonces esas son unas de las desventajas del uso de prototipado. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces normalmente lo que se hace es que se le dice al cliente que es un pedacito y se le muestra muchas pantallas, pero todas inconclusas. Tampoco se le pone el 100% para que vea que no está terminado el sistema, porque es como si nosotros mismos nos estuviéramos latillando. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. ¿Tiene alguna pregunta?